Y la Superintendencia de Educación Superior ha instruido a las casas de estudio a tomar las medidas necesarias para reanudar las clases presenciales, si es que las condiciones sanitarias así lo permiten, para tomar esta medida. Para profundizar en el tema nos acompaña el Superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés. Superintendente, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Andrés? A ver, lo primero, uno lee el titular, se instruye. Esto no es que estén obligadas las casas de estudio, los institutos. Es una recomendación. ¿Cómo funciona? Bueno, esta superintendencia, explicarles que tiene facultades que son normativas. Entonces, efectivamente, las distintas circulares o normas de carácter general que emiten son vinculantes para las instituciones en algunos casos, y en otros son orientaciones. Aquí lo que estamos haciendo en esta circular es instruir a que reanuden las actividades presenciales en la medida que las condiciones sanitarias y sus realidades particulares lo permitan, pero esto obviamente tiene un carácter que es más bien vinculante para la institución y no son solamente meras recomendaciones. Por lo menos hasta ahora, sí, superintendente, por lo menos hasta ahora, de acuerdo a las cifras que se maneja la Subsecretaría de Educación Superior, hasta mediados de octubre, son 43 instituciones de educación superior las que habían retomado parcialmente las clases. Estamos hablando de 14 universidades, 29 institutos. A ver, ¿de aquí en más? ¿En qué etapa del paso a paso, por ejemplo, para explicar bien a las personas que nos están viendo a través del canal 24 Horas, en qué etapa, por ejemplo, del paso a paso una institución va a estar obligada a disponer de todo lo que tenga que disponer, de acuerdo a la circular de ustedes, para que los alumnos vuelvan presencialmente a clase? Bueno, primero, Andrés, rectificar un poco las cifras que acabas de dar, porque se han ido actualizando. A la actualidad tenemos casi la mitad del sistema de educación superior que está realizando algún tipo de actividad presencial. Luego comentar que efectivamente lo que hace esta circular es vincular un poco la situación, lo que ha hecho la autoridad sanitaria al lograr identificar la situación sanitaria específica de una comuna con la obligación que tienen las instituciones de educación superior de cumplir con las condiciones originalmente convenidas con sus estudiantes. Entonces, en este sentido, en la medida que se va avanzando en el plan paso a paso en cada una de las comunas, las instituciones de educación superior, en atención a sus realidades particulares, en atención también a la composición de su matrícula, y a los programas que imparten, tienen que empezar a reanudar, pero esto es de manera gradual, esto es de manera obviamente flexible y priorizando aquellas actividades que por su naturaleza deben ser eminentemente prácticas, como son los talleres, las prácticas, los laboratorios en las carreras del área de la salud. Entonces, en este sentido, esta no es una circular que sea binaria, que les diga en el paso 2 todas las instituciones tienen que volver a la normalidad y todos los estudiantes tienen que ir, sino que lo que nosotros estamos pidiéndole a las instituciones a través de esta circular es que en la medida que vaya avanzando este plan paso a paso, las instituciones vayan de manera planificada, porque esto no puede ser improvisado, vayan adoptando las medidas para reanudar las actividades prácticas, y esto obviamente priorizando aquellas carreras o actividades que más lo requieran, como son las que le acabo de mencionar. Superintendente, aquí puede funcionar similar a cómo uno por lo menos hace memoria de lo que sucedió los últimos meses en el caso de la educación escolar, que eran los colegios los que se acercaban al Ministerio de Educación y disponían de un plan para volver a clase, y era el Ministerio al final el que tenía que ponerle el sello de alguna manera a ese retorno a clase. ¿Cómo va a funcionar en el caso de la educación superior? Me imagino al ser una circular que es, como dice usted, que es vinculante, aquí no hay mucha, es obligatoria de alguna forma, cumpliendo un poco lo que usted nos decía. ¿Cuál va a ser el protocolo? ¿Cuál es el camino que se va a seguir, a diferencia, por ejemplo, en el caso de los colegios? Bueno, eso es una pregunta muy, muy interesante, porque hay que hacer desde ya, y para que se entienda súper bien, una distinción que es radical, es muy relevante entre el sistema de educación escolar y el sistema de educación superior. En el sistema de educación escolar, los establecimientos educacionales, los colegios, las escuelas, los liceos, tienen un mayor grado de autonomía y dependen mucho más de la autoridad ministerial para la adopción de este tipo de medidas. Además, recordemos que la educación escolar es obligatoria de acuerdo a lo que establece la Constitución. En el caso del sistema de educación superior, de las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica, son las propias autoridades las responsables de adoptar las medidas para cumplirle justamente con aquello
comprometidos a sus estudiantes, con sus estudiantes. Acá las instituciones de educación superior celebran contratos de préstamos y servicios vocacionales y ahí se establecen una serie de medidas que contemplan también la reglamentación interna y ahí obviamente son las instituciones las responsables de ver la mejor manera en que cumplen con estas condiciones. Entonces, efectivamente, acá en esta situación de emergencia sanitaria nos hemos encontrado en una situación en que las instituciones han tenido que cumplir con impartir la educación de manera distinta a la originalmente convenía. Esto es a través de mecanismos no presenciales, pero obviamente cuando las causas que dieron origen a esta situación de emergencia sanitaria empiezan en sectores particulares a reducirse, las instituciones de educación superior están obligadas a comenzar gradualmente, obviamente con todos los resguardos y siguiendo los protocolos de la autoridad sanitaria, en el fondo a normalizar y a reanudar las actividades presenciales, obviamente siempre teniendo como foco cumplirle a los estudiantes con lo que tienen comprometidos con ellos. ¿Cuál va a ser el estamento, superintendente, encargado de fiscalizar que estas medidas se cumplan, que estas obligaciones se cumplan? ¿Quién va a fiscalizar? Bueno, ese es uno de los roles que la ley entrega a esta superintendencia y obviamente las instituciones de educación superior, como tienen que ir adoptando sus medidas, con todos los resguardos que ya le comenté antes, nosotros tenemos un rol fundamental. Y lo tenemos primero al recibir todas las denuncias y reclamos que puedan presentar los distintos actores de la comunidad, los estudiantes, entre otros, y también a través de diversos procesos de fiscalización que podemos llevar a cabo. También existen otros organismos que pueden tener competencia en esto, como son, por ejemplo, el CERNAC, porque obviamente aquí, en caso de que haya instituciones de educación superior que estén cumpliendo de manera equivalente o distinta a la originalmente convenida con sus estudiantes, en circunstancias de que la emergencia sanitaria en ese sector particular no en el fondo fundamente dicha medida, obviamente también las instituciones tienen que se pueden ver enfrentadas a procesos judiciales en ese sentido. ¿Qué sucede también, superintendente? Hay varios puntos que quizás la ciudadanía puede tener dudas. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, una universidad, un instituto que esté en fase 4 pueda disponer obviamente de las instalaciones para recibir a sus estudiantes, pero ese estudiante viene de una comuna que está en cuarentena. ¿Qué es lo que sucede ahí o que está en fase 2? Porque ahí, ¿cómo conversa esta medida respecto al origen, un poco la comuna de origen del estudiante? Bueno, es una pregunta súper buena porque pueden haber casos especiales y no solamente la comuna de origen, sino también otras particularidades, porque como sabemos, esta emergencia sanitaria ha afectado de distinta manera no solamente a la universidad, institutos profesionales, centros de formación técnica, sino también ha afectado de distinta manera a la familia y a los estudiantes. Entonces, ahí nosotros también lo decimos en la circular, las instituciones de educación superior en sus planificaciones para comenzar a normalizar la situación, en el caso de que puedan, por las circunstancias sanitarias, tienen que considerar estos casos particulares y buscar las medidas, o adoptar las medidas para que lo que vayan adoptando no afecte la calidad ni tampoco, dentro de lo posible, la duración de las carreras de estos estudiantes que se ven enfrentados a estas situaciones particulares. ¿Dónde tienen que presentar sus reclamos? Más allá usted mencionaba el tema del CERNAC, pero quizás como instancia dentro del Ministerio de la Superintendencia de Educación, donde un estudiante puede decir, a ver, en mi recinto tenían que estar tal y tal medida, no se están tomando, en la superintendencia, ¿de qué forma? ¿Un mail presencial? ¿Cómo se hace? Bueno, los principales llamados por la ley a recibir todos los denuncias y reclamos en esta materia y en la materia de educación superior en general es esta superintendencia. Nosotros contamos con una plataforma en www.csuperior.cl en donde ingresan los estudiantes o cualquier miembro de las comunidades educativas y tienen ahí un banner en donde dice denuncia y reclamo y pueden presentar su situación, la cual nosotros rápidamente comenzamos a gestionar con las instituciones de educación superior. Y ahí agregar además que de las facultades de instruir procesos administrativos que pueda tener esta superintendencia o fiscalizar, hay un rol muy relevante también que es el de mediar. Esta superintendencia tiene la posibilidad para solucionar ciertos conflictos particulares entre los estudiantes o quien presenta un reclamo, una denuncia y la institución de educación superior, la posibilidad de resolver esos conflictos a través de una mediación. Superintendente de Educación Superior Jorge Avilés, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias.